Hola mis amores, los saluda la profe Rudy deseando que se encuentren muy bien y con toda la actitud para iniciar con este nuevo reto de las clases virtuales. Antes de iniciar, dediquemos unos segundos a dar gracias a Dios por permitirnos este nuevo día y por permitirnos estar al lado de las personas que amamos. Pongamos en sus manos este y los días que vienen para que sea Él cuidándonos y protegiéndonos de todo mal, a nosotros y a toda nuestra comunidad educativa. Además, pongamos en sus manos el fin de esta pandemia para volvernos a encontrar muy pronto. En sus manos colocamos este día. Recuerda que debes tener en tu mesa los cuadernos correspondientes al día de hoy, lengua castellana, plan lector y financiera, además de tus útiles escolares y una excelente actitud. Iniciamos con lengua castellana. De continuar, es preciso que te diga que no debes copiar lo que encontrarás en el tablero, ya que esto lo vas a encontrar en la guía que se encuentra en la plataforma, la cual debes descargar, transcribir y desarrollar. Entonces no es necesario, pero si encuentras algún aspecto que te parezca relevante o importante, puedes escribirlo en tu cuaderno. Además, recuerda que debes visualizar el video hasta el final, ya que allí se encuentran las indicaciones de lo que debes desarrollar en lengua castellana, plan lector y financiera. Entonces no te puedes quedar sin ver todo el video. Y el día de hoy vamos a trabajar una de las clases de narración, que se denomina el cuento policíaco. Pero antes de hablar del cuento policíaco, es preciso hablar de la narración. ¿Y qué es la narración? La narración es un relato de hechos reales o ficticios, es decir, imaginarios, que se desarrollan a través de unos personajes en un contexto o un espacio específico, ¿cierto? Y también tenemos que hay diversas clases y diversos tipos de narración, ¿cierto? Como el cuento o la leyenda, ¿cierto? Los mitos y la novela. Pero en este caso vamos a trabajar el cuento, uno de los tipos de cuento, el cuento policial. Esta va a ser la primera clase de narración que veremos. En el transcurso de las siguientes clases veremos otros tipos, pero el día de hoy nos corresponde este. Entonces ahora sí iniciemos a hablar de el cuento policial. ¿Y qué es un cuento policíaco? Lo estamos viendo por aquí. Es una narración literaria que plantea una situación conflictiva, ¿sí? Cuyo trama genera un suspenso, ¿cierto? Un suspenso en el lector, en la historia. Tiene un enigma o un misterio que debe resolverse en el desenlace de la historia. Entonces, estas son las tres características principales, ¿cierto?, del cuento policial. ¿Y cuál es la estructura del cuento policial? Y nosotros conocemos la estructura de los cuentos, ¿cierto? Un inicio, un desarrollo y un desenlace, o un inicio, nudo y desenlace. Y el cuento policial no es la excepción, ¿cierto? También cuenta con un inicio, un nudo y un desenlace. Y como vemos por aquí, el inicio, como particularidad del cuento policial, se genera o inicia o parte, ¿cierto?, de la situación final, ¿sí?, de un conflicto que se va desarrollando a lo largo de la historia, pero parte de la situación final. Es algo bastante curioso. Entonces ahí nos hablan al inicio del conflicto, ¿sí? Hay vamos a dar dos ejemplos. En una parte vamos a ver un robo y en otra parte vamos a ver un crimen, ¿cierto? Entonces el cuento policial, en el caso del robo, iniciaría contándonos que se ha presentado un robo que no tiene explicación, ¿cierto? Y en el caso del crimen, igualmente, que se ha presentado un asesinato que no tiene explicación, ¿cierto? Entonces, ese inicio empieza o parte de la situación final, ¿cierto?, que se va a ir desarrollando durante o a lo largo del texto. Por ejemplo, en el caso del robo, los robos, por ejemplo, ocurren en diferentes casas de un pueblo o de un barrio. Así iniciaría la historia. Y en el caso del crimen, ocurre un crimen que no deja rastro, que no tenemos ni idea cómo pasó o quién lo hizo,
¿sí? Y esos serían dos ejemplos de cómo iniciar un cuento policial. Entonces nos queda claro el inicio. Ahora vamos al desarrollo o al nudo de la historia. En este caso se describe el conflicto, ¿cierto? Aquí es donde el detective empieza a indagar, pero es muy difícil en esta parte del cuento encontrar al culpable, ¿cierto? Es muy difícil y eso es lo que genera mayor misterio. Es muy difícil, todos parecen culpables. En un mismo lugar todos parecen culpables, entonces por ello es la intriga del cuento policial. El detective o el investigador empieza a reunir todas las pruebas, pero es muy difícil llegar a quién fue el culpable, cómo se desarrolló, qué fue lo que sucedió, pero empiezan a haber muchas pruebas, ¿cierto? Empieza a tener muchas pruebas y esto genera bastante tensión en la historia, porque incluso los que lo leemos empezamos a pensar, ¿y quién sería? ¿Sería el señor de la tienda o sería el señor de la panadería? Que los dos estaban muy cerca ese día, ¿sí? Ya sea en el robo o ya sea en el crimen, ¿verdad? Entonces, hay muchos culpables y las pruebas no destacan a uno solo. En cuanto a los robos, normalmente ocurren de noche, cuando todo el mundo está durmiendo y por ello se crea la incertidumbre, porque nadie ve qué fue lo que sucedió, ¿cierto? Y en cuanto a los crímenes, ocurren en momentos inesperados, ¿cierto? Por ejemplo, un crimen que ocurre después de haber terminado una fiesta, o un crimen que ocurre en un viaje en avión. Son situaciones que uno no asimila y no cree que puedan suceder ese tipo de cosas, pero esa es la característica y eso es lo magnífico de los cuentos policiales, que son inesperados. Y finalmente en la estructura encontramos el desenlace, ¿cierto? En el desenlace se descubre al fin quién es el culpable, ya sea del robo o del crimen. Y como ya lo había mencionado anteriormente, el final es inesperado, es algo que el lector en ningún momento espera. Por ejemplo, en el caso de El ladrón, el detective tiene todas las pruebas y descubre quién es el ladrón, pero resulta que al final de la historia, el ladrón también termina robando al detective. Ese sería un final no esperado, ¿cierto? Nadie esperaría que después de que un detective descubre quién es el ladrón termine robándolo también a él, ¿cierto? Entonces, en los finales de los cuentos policiales es inesperado, ¿sí? Es inesperado el final que se desarrolla. Y ahora vamos a conocer los personajes. En este tipo de narración del cuento policíaco, los personajes se clasifican en antagonistas y en protagonistas. El antagonista es él o la persona, ¿cierto? El delincuente que roba o que asesina, al que están buscando. Y además de ello, los sospechosos, ¿cierto? Ellos son los antagonistas de la historia. Y el protagonista es el detective, ¿cierto? El detective es la persona clave en los cuentos policiales, ¿cierto? Un detective, siempre debe haber un detective en los cuentos policiales, una persona que investiga, que busca, ¿cierto? Normalmente suele ser una persona solitaria, que se dedica a indagar y a buscar pistas acerca de lo que sucedió en la historia. Analiza las situaciones, los personajes y debido a todo lo que realiza durante la historia, logra al final resolver el enigma o resolver el misterio. Entonces por ello es el protagonista y como lo he dicho anteriormente y ojo acá con esta palabra clave, el detective es pieza clave y fundamental en un cuento policial. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a identificar las características que acabamos de conocer del cuento policíaco. Bueno, y el cuento se titula El misterioso ladrón de ladrones. Y dice así: el Caco Macaco era todo un experto en el arte de robar. Nada se le resistía y era tan bueno en su oficio que jamás lo habían capturado. Su tranquila vida se truncó un día,
cuando una noche descubrió que alguien había entrado a su casa. Allí, esta parte de la historia sería el inicio, ¿cierto? Y habíamos dicho que en el inicio se destaca, ¿verdad?, la situación final, ¿cierto? En este caso es que entraron a la casa del Maco Macaco, ¿verdad? Continuamos con la historia. Muy a su pesar, decidió buscar ayuda de la policía para encontrar al valiente que había sido capaz de robarle en su propia casa. Desde ese día comenzó a sospechar de todos los vecinos, los cuales, quizás enterados de sus robos, habían decidido vengarse. Pero nada pasó en unos cuantos días, así que Macaco pensó que no volvería a repetirse. Por desgracia para el Caco, volvieron a robarle, ayudados por la oscuridad de la noche. Sin otra solución, tuvo que regresar a la policía, que ante su tosudez, ¿qué es tosudez? Tosudez es terquedad, ¿cierto? Su insistencia, que ante su tosudez le instaló en su casa una cámara de video para lograr identificar al ladrón, en el caso que volviera de nuevo a su hogar. Y hasta aquí vemos el desarrollo o el nudo de la historia, ¿cierto? Entonces empieza a buscar, él mismo es el detective de su historia, él mismo es el investigador de su historia, ¿cierto? Que puede pasar también. Todo depende de la imaginación del escritor, ¿cierto? De la historia. Entonces él mismo empieza a indagar y todos son culpables para él. Cualquiera de sus vecinos pudo ser en venganza, ¿verdad? Entonces tiene muchas pistas, pero ningún resultado todavía. Entonces hace su jugada final para ver quién es el que se atrevió a robarlo en su propia casa, ¿cierto? Entonces hasta aquí va el nudo o el desarrollo. Ahora vamos a ver el desenlace. Y volvió a suceder unas noches después. Gracias a la cámara, la policía pudo averiguar quién era el culpable y avisó a nuestro Caco para que identificara su ladrón. Cuando el video comenzó a funcionar, ¿qué creen que pasó? El Caco Macaco se quedó muy sorprendido. El ladrón de su casa era él mismo. Algunas noches se levantaba sonámbulo y escondía todos los objetos de su casa, junto a los que había ido sisando a lo largo del tiempo. ¿Qué es sisando? Había ido hurtando o robando, ¿cierto? Es un sinónimo de estas dos palabras. Y ese es el final. Es inesperado, ¿cierto? Creo que ninguno nos esperábamos que el ladrón de su propia casa fuera el mismo, ¿cierto? Entonces es un final que da un giro bastante inesperado. Y aquí vemos presentes las características, ¿verdad? Todas las características están presentes aquí, ¿verdad? El antagonista y el protagonista se preguntarán ustedes, y profe, ¿y ahí cómo? ¿Quién es el protagonista y quién es el antagonista? Resulta que en esta historia es el mismo personaje el antagonista y el protagonista, ¿cierto? Porque es el culpable, ¿verdad? A pesar de que se da cuenta solo al final de la historia, él termina siendo el protagonista y el antagonista, ¿cierto? Porque debido a que él mismo está escondiendo sus objetos, ¿cierto? Es que el mismo personaje empieza a indagar, pero ¿quién fue el que me robó? E investiga, ¿cierto? Y acompañado de los policías, ¿verdad? Instala la cámara para descubrir quién fue, ¿cierto? Pero finalmente resulta que fue él mismo, entonces resulta siendo también el antagonista de la historia, ¿sí? Acá sucede algo importante que también quiero que tengan en cuenta y que sepan. Los investigadores, ¿cierto? Normalmente tienen otras personas que les ayudan en la investigación, ¿cierto? O los detectives, ¿sí? Entonces, por ello, en este caso, pues los policías eran los que le colaboraban o le ayudaban al personaje, ¿cierto? Entonces,
vemos cómo se puede desarrollar un cuento, ¿cierto?, policíaco. Y es bastante entretenido y misterioso a pesar de que es corto. Y al final termina siendo como un poco jocoso o chistoso el final, pero es inesperado, ¿cierto? Entonces aquí vemos el ejemplo que deben tener en cuenta para el ejercicio que van a hacer. Aquí terminaría la temática del cuento policíaco de lengua castellana, ¿cierto? Y ahora que ya vimos la teoría, ahora vamos a ver qué vamos a hacer en la práctica. Para la práctica deben ingresar a la plataforma y descargar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje van a encontrar los mapas que vieron alrededor del video, ¿cierto? Y van a tener que transcribirlos, ¿cierto? Todo lo que se encuentra en la conceptualización deben transcribirlo, ¿sí? Hay un anuncio en la guía donde dice hasta aquí debes transcribir. Entonces, ojo, leer bien, ¿vale? Para que sepan bien hasta dónde deben transcribir. Y ojo con esos mapas, que queden bien ordenaditos. Pueden ser con cuadritos o si no poseen regla, con nubecitas. Pero por favor, bien ordenaditos esos mapas. Yo veré. Ahora, el desarrollo y práctica es un solo ejercicio, ¿sí? Y el desarrollo y práctica es realizar un cuento policial. Allí en la guía van a encontrar las indicaciones, pero deben tener en cuenta la ortografía. Ojo, ortografía es indispensable tenerla en cuenta, y la caligrafía, que sería escribir con una buena letra, ¿sí? Para la ortografía tengan en cuenta las reglas de ortografía que vimos el periodo pasado. Por favor, les agradezco. Y esa sería la actividad. Entonces recuerden descargar la guía y realizar lo que les acabé de decir. Ahora vamos con plan lector. Muy bien, mis amores, y ahora vamos con plan lector. La actividad de esta semana de plan lector es muy sencilla y muy seguramente su titular se las habrá compartido a cada uno de ustedes al inicio de esta semana. Lo que deben hacer es participar con un video de una actividad de las que el profesor les compartió, que sería canto, baile, poesía, chistes, ¿cierto? Cualquiera de las actividades que ustedes quieran desarrollar, y deben enviarle un video a su titular. Él me lo compartirá a mí. Ya hay muchos estudiantes que a la fecha de hoy me han enviado cada una de sus actividades. Entonces espero que los demás también participen, ya que esta es la primera nota de plan lector. Participar en la semana virtual literaria. Entonces espero sus videos, por favor, bien creativos y bien guapos. ¿Listo? Entonces esa sería la actividad de plan lector. Ahora vamos a financiera. Y finalizamos con financiera. Vas a detener un momentico el video y vas a tener tu cuaderno para que apuntes los 2 ejercicios que debes desarrollar. Como este periodo vamos a iniciar a ver las empresas y las clases de empresa, entonces vas a investigar, ojo aquí, ¿qué es una empresa? ¿Listo? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que vas a investigar qué son empresas del sector primario, secundario y terciario. ¿Listo? Todo esto con el fin de que tengas unos presaberes para la próxima clase. ¿Listo? Y esa sería la investigación de financiera. Recuerda que me debes enviar al WhatsApp las evidencias de las actividades que vas a realizar. Bueno, mis amores, y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les hayan quedado muy claras todas las temáticas y los ejercicios. Y recuerden que si no comprendieron algo, pueden devolver el video y repetirlo hasta que lo comprendan. Además, nos encontramos en la videollamada de Zoom. Nos vemos por allá, me llevan las dudas que tengan. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos la próxima.